Hola, hola, sean bienvenidos a una clase más de la Cátedra de Histología y Embriología. Hoy vamos a hablar de uno de los tejidos fundamentales, que es el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Quien les habla es la doctora Ana Martínez Marmori, docente auxiliar de la cátedra. Como ya estaba adelantando, el tejido conjuntivo o tejido conectivo es uno de los 4 tejidos fundamentales. Se encuentra en todo el organismo formando un compartimiento vasto y continuo en todo el cuerpo, delimitado por las láminas basales de los diversos epitelios. Podemos encontrarlo por fuera de las láminas basales de las células musculares y las células de sostén del tejido nervioso. En pocas palabras, es un tejido bastante abundante. Ya mencionamos, lo vamos a encontrar en todo el cuerpo, por sobre todo debajo de los epitelios, donde va a estar proporcionando por sobre todo la nutrición. De hecho, este tipo de tejido cumple con varias funciones, que estas funciones van a ir variando de acuerdo a la composición del tejido conjuntivo y al tipo de tejido conjuntivo. Por mencionar, algunas funciones son soporte estructural, sobre todo cuando hablamos de hueso, cartílago, ligamentos y tendones. Es un medio para intercambio de nutrientes, ya sea oxígeno, ya sea también desechos metabólicos entre la sangre y las células. Ayuda a la defensa y a la protección de nuestro cuerpo a través de las células del tejido conectivo. Y también se va a encargar de formar un sitio para el depósito de grasa a través del tejido adiposo. Bien, cuando comenzamos a hablar de tejido conjuntivo, es muy importante que recordemos la composición de este tipo de tejidos. Básicamente, el tejido conjuntivo tiene dos componentes. Por un lado, tenemos a las células y por el otro, a la matriz extracelular. Las células, a su vez, pueden ser fijas o residentes cuando son propias del tejido conjuntivo, pueden ser móviles o errantes cuando migran desde otro tipo de tejido, en este caso la sangre, migran desde la sangre al tejido conjuntivo en respuesta a un estímulo específico. Por su parte, la matriz extracelular tiene otra vez dos componentes más: las fibras y la sustancia fundamental. Las células fijas o residentes son fibroblastos, adipocitos, macrófagos, mastocitos y las células madres adultas. Las células móviles o errantes son las células de la sangre, sobre todo los glóbulos blancos. La matriz extracelular dijimos entonces que estaba compuesta por fibras y por sustancia fundamental. Las fibras son de 3 tipos: colágenas, que son las más abundantes, elásticas y las reticulares, que son las más escasas. Y finalmente la sustancia fundamental, que pueden ser proteoglicanos, glucosaminoglicanos y las glucoproteínas multiadhesivas. En el caso de esta matriz extracelular, ella se encarga de rodear y sustentar a estas células del tejido conjuntivo. Como ya vimos, tiene fibras y tiene sustancia fundamental. La sustancia fundamental es bastante importante. Ella está rellenando todos los espacios que quedan entre las células y las fibras. Una particularidad de la sustancia fundamental es que ella, cuando se está preparando el tejido, desaparece, se pierde la sustancia fundamental en el proceso de preparación de tejidos. Por lo tanto, en la lámina histológica, la sustancia fundamental se ve como un fondo vacío. Por eso vamos a ir detallando más adelante, conforme vayamos desarrollando punto por punto todos los componentes del tejido conjuntivo. Podemos observar en esta imagen, en la imagen A, que es la presentación histológica de un tejido conjuntivo. Así lo vamos a observar en una lámina histológica, y esto sería una representación esquemática de esta misma imagen. ¿Qué es lo que observamos? Todas estas líneas que estamos observando aquí son las fibras.
La más abundante es la fibra de tipo colágeno, pero también van a estar entremezcladas las fibras reticulares. Todos estos puntos que estamos observando en color negro y estas en color rojo son las células, ¿sí? De repente a esta distancia no podemos decir con seguridad qué tipo de célula sea, pero podemos, por ejemplo, encontrar a esta alargadita aquí que podemos afirmar que es un fibroblasto, pero como ya mencioné, con este aumento es difícil decir con seguridad qué célula es la que estamos observando. Pasamos a la imagen esquemática donde observamos las fibras, que es un componente de la matriz extracelular, y las células. Todas estas células son parte ya sea de las células fijas o las células o las células transitorias del tejido conjuntivo. Le representa aquí también a un vaso sanguíneo, aquí otro vaso sanguíneo, teniendo en cuenta que el tejido conjuntivo es un tejido bastante vascular, ¿sí? Tiene muchos vasos. Entonces, probablemente estos espacios en blanco son la sustancia fundamental. ¿Por qué digo que estos espacios en blanco van a ser la sustancia fundamental? Porque la sustancia fundamental se observa como un fondo vacío, como un espacio en blanco, ¿sí? Porque en los preparados histológicos la sustancia fundamental se pierde, ¿ok? Un poco más de lo mismo, estamos nuevamente observando los componentes del tejido conjuntivo, ¿sí? Las fibras se encuentran resaltadas en este color rosado, la flecha rosada, las células, ¿sí? En este color negro y la sustancia fundamental en este color lila. Ellos son los componentes del tejido conjuntivo. Células y matriz extracelular. ¿Cómo está compuesta la matriz extracelular? Está compuesta por fibras y también por sustancia fundamental. Vamos a entrar a detallar cada una de las células del tejido conjuntivo. Como ya habíamos hablado en el slide anterior, las células pueden ser fijas o residentes cuando ellas son propias del tejido conjuntivo y pueden ser móviles o errantes cuando estas células emigran de la sangre en respuesta a un estímulo específico. Entonces, ellas vienen desde la sangre al tejido conjuntivo según la necesidad. ¿Cuáles son las células fijas o residentes? Son fibroblasto y su pariente, el miofibroblasto, las células madres adultas, los macrófagos, los adipocitos y los mastocitos. Las células móviles o errantes son todas las células de la sangre. Aquí podemos mencionar por sobre todo a los glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos son granulosos y no granulosos. Los granulosos son eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Y los no granulosos son los linfocitos y los monocitos. Vamos a detallar las características de cada una de ellas. Bueno, vamos a iniciar hablando de las células fijas o residentes del tejido conjuntivo. Ya mencionamos que estas células son propias del tejido conjuntivo, es decir, nacen en el tejido conjuntivo y cumplen sus funciones en ese mismo tejido conjuntivo. Una de las primeras células y las más abundantes del tejido conectivo o conjuntivo son los fibroblastos. Los fibroblastos tienen a su cargo la síntesis de matriz extracelular, es decir, ellos se van a encargar de producir las fibras y toda la sustancia fundamental. Siempre un fibroblasto se localiza próximo a una fibra colágena, ¿sí? Siempre van a estar en relación. En su estado activo se observa solamente un núcleo alargado o fusiforme. De hecho, solo se observa el núcleo en la lámina histológica.
solamente vamos a observar esta pequeña raya, este pequeño núcleo alargado. Es un poco difícil para nosotros identificar el citoplasma. El fibroblasto es considerado una de las células principales del tejido conjuntivo justamente por la función que cumple, como ya mencionamos, que es la de sintetizar toda la matriz extracelular. El miofibroblasto es una célula familiar de los fibroblastos. De hecho, comparten características con el fibroblasto y también con las células musculares lisas. Por eso recibe el nombre de miofibroblasto, porque comparte características con las células musculares y con los fibroblastos. También se observan como unas células alargadas y realmente son indistinguibles muchas veces en un preparado histológico. Otra célula bastante importante serían los macrófagos. Los macrófagos son células fagocíticas. Ellas se originan a partir de una célula que recibe el nombre de monocitos. Los monocitos, de hecho, son células de la sangre y vamos a estudiarla más adelante. En el momento que estos monocitos migran desde la sangre hacia el tejido conjuntivo, en el tejido conjuntivo se diferencian en macrófagos. Los macrófagos van a ir teniendo distintos nombres dependiendo del órgano en el que se encuentren. En el tejido conjuntivo, los macrófagos reciben el nombre de histiocitos, ¿sí? Recuerden que los nombres de los macrófagos van a ir cambiando dependiendo del órgano en el que se encuentren. Bien, las características que podemos mencionar en los macrófagos son las siguientes. Lo primero es que presenta una superficie irregular con una gran cantidad de evaginaciones. Esto que estoy señalando aquí es una evaginación. Estas evaginaciones son bastante importantes. ¿Para qué? Para que el fagocito pueda englobar a la sustancia que quiere destruir, ¿sí? Esa sería la importancia de la presencia de estos pliegues o evaginaciones. Otra característica es que su citoplasma habitualmente es un citoplasma más, ¿cómo se dice?, más basófilo y presenta una gran cantidad de lisosomas, lo que le va a ayudar, estos serían nuestros lisosomas, lo que le va a ayudar a cumplir su función como fagocito. El núcleo generalmente es un núcleo excéntrico y en estas imágenes no se observa, pero habitualmente presenta una pequeña escotadura y muchas veces esa pequeña escotadura hace que el núcleo sea bastante parecido a un riñón. Las funciones que van a cumplir estos macrófagos son dos. Uno es fagocitar, destruir las sustancias o células muertas, entre otras cosas, y también contribuye al inicio de la reacción inmunitaria. Estos macrófagos van a ser estudiados con mayor detalle en el capítulo de tejido sanguíneo. Por aquí tenemos a los mastocitos. Los mastocitos son células ovoides de gran tamaño que presentan un núcleo esférico. Una característica bastante llamativa de los mastocitos es que presenta una gran cantidad de gránulos en su citoplasma. Estos gránulos son de coloración basófila, como podemos observar en la imagen. Muchas veces es un poco difícil de distinguir un mastocito en una lámina histológica. Estos gránulos contienen unas sustancias llamadas mediadores, por ejemplo, heparina, histamina, proteasas, entre otras sustancias.
La liberación de estas sustancias mediadoras son las que van a ser responsables de las reacciones alérgicas. Los mastocitos tienen un origen similar a las células basófilas de la sangre. Después tenemos a los adipocitos. Los adipocitos son células del tejido conjuntivo especializado. Su función principal es acumular lípidos en el citoplasma, ¿sí? Vamos a encontrarlo o podemos encontrarlo en forma de una sola célula individual o lo podemos encontrar en agrupaciones de células formando lo que llamamos tejido adiposo. Podemos tener dos tipos de adipocito, el adipocito blanco y el adipocito marrón. El adipocito blanco también recibe el nombre de célula unilocular y el adipocito marrón recibe el nombre de célula multilocular. Lo más habitual es que encontremos adipocitos blancos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica histológica de un adipocito blanco? El adipocito blanco, también llamado unilocular, se encarga de almacenar una gota de lípido que va creciendo, acumulando lípido en su interior. A medida que esto se va haciendo más grande, gradualmente va empujando al citoplasma y al núcleo hacia la periferia. De tal manera que observamos un pequeño núcleo con un pequeño halo de citoplasma y una gran gota de lípido, ¿sí? Por eso se llama unilocular, porque solo almacena una gota donde se va acumulando los lípidos. El adipocito marrón, por su parte, acumula varias gotas de lípido. Todos estos puntos blancos que observamos son las gotas de lípidos. ¿Ok? Esta sería la forma de presentación de un tejido adiposo. ¿Cuándo hablamos de un tejido adiposo? Cuando tenemos varios adipocitos, ¿sí? El tejido adiposo, entonces lo observamos de esta manera. Si aproximamos a una de esas células, observamos a nuestro adipocito blanco, también llamado unilocular. Vemos que esta sería la gota de lípido, este blanco, y acá está nuestro pequeño núcleo desplazado a la periferia, ¿ok? Después tenemos a las llamadas células madres adultas y a los pericitos. Las células madres adultas son células de reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células tienen la capacidad de diferenciarse en un tipo de célula específico. Ellas se van a encargar de mantener la población celular constante. Después también tenemos a los pericitos. Los pericitos son células perivasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente se encuentra rodeando a un vaso sanguíneo. Para ser más específicos, se encuentran rodeando a los capilares y a las vénulas. Prácticamente se fusiona con los capilares, por lo que solamente podemos distinguir estos pequeños núcleos aplanados, ¿sí? No podemos distinguir nada más característico. Ahora vamos a caracterizar a las células móviles o transitorias. Como ya mencionamos, son células que emigran desde la sangre hacia el tejido conjuntivo en respuesta a un estímulo específico. ¿Qué quiere decir eso? Que estas células van a pasar de la sangre al tejido conjuntivo solamente en situaciones de necesidad. Las células de la sangre son las siguientes. Vamos a tener a los glóbulos rojos, que también reciben el nombre de eritrocitos, y a los glóbulos blancos, que también reciben el nombre de leucocitos. Las plaquetas se encuentran formando parte de la sangre, pero no son células. De hecho, son fragmentos de una célula que recibe el nombre de megacariocito.
De esta manera es como vamos a observar a las células de la sangre en una lámina histológica. Podemos observar que las plaquetas se observan como pequeños puntos, ¿sí? Nada más se observan pequeños fragmentitos de células dispersas en la lámina histológica. Los eritrocitos son todos estos que vamos a observar en la lámina, ¿sí? Todo esto. Los eritrocitos son las células más abundantes de la sangre y en realidad estas células carecen de núcleo, por eso se ve este fondo blanco en el centro, ¿sí? Son células anucleadas, tienen la forma de un disco bicóncavo y va a tener la función de llevar oxígeno al tejido y recoger el dióxido de carbono de los tejidos, ¿sí? Y todo esto que estamos observando aquí son nuestros glóbulos blancos, ¿sí? Glóbulos blancos o leucocitos que lo vamos a caracterizar en los siguientes slides. Recordar que las células de la sangre que son bastante importantes para el tejido conjuntivo son los leucocitos, ¿sí? Son los leucocitos quienes van a estar migrando desde la sangre hacia el tejido conjuntivo. Como ya estábamos hablando, los leucocitos o glóbulos blancos son las células que van a tener la posibilidad de migrar desde la sangre hacia el tejido conjuntivo en respuesta a estímulos específicos. Los leucocitos o glóbulos blancos se clasifican en dos grupos. Uno de estos grupos recibe el nombre de granulocitos y el otro es agranulocitos, ¿sí? Los leucocitos granulosos presentan gránulos específicos en su citoplasma. Por eso se llaman granulosos o granulocitos. Son tres tipos. Pueden ser neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes. Si pudiésemos observar con mayor detalle el núcleo, vamos a ver que tiene varios lóbulos, ¿sí? Por eso también recibe el nombre de polimorfo nuclear. Estamos observando nuestro citoplasma y presenta todos estos puntos que son los gránulos específicos. Los gránulos específicos en los neutrófilos se tiñen la mitad con colorante ácido y la mitad con colorante básico. No presentan predilección por ningún tipo de colorante, por eso se llaman neutrófilos, porque son neutros, no presentan predilección por ningún tipo de colorante, ¿sí? El otro tipo de leucocitos granulosos es el eosinófilo. El eosinófilo tiene un núcleo que es bilobulado, es decir, tenemos dos lóbulos. Observamos en su citoplasma todos estos gránulos de coloración rojo, ¿sí? Esos gránulos específicos se tiñen preferentemente con el colorante eosina, por eso se ve de coloración acidófila, ¿ok? Después tenemos a los basófilos. Los basófilos también tienen núcleo bilobulado, pero estos basófilos presentan una gran cantidad de gránulos específicos en su citoplasma y estos gránulos cubren al núcleo. Por lo tanto, muchas veces en la lámina histológica no vamos a tener la posibilidad de observar el núcleo. Fíjense que los gránulos específicos se tiñen de color basófilo, ¿sí? Es decir, se tiñen con el colorante hematoxilina. Por eso se ve así de coloración azul o de coloración más lila. ¿Está bien?
De esta manera vamos a estar observando a los leucocitos granulosos en una lámina histológica. Tenemos al eosinófilo, al neutrófilo y al basófilo. ¿Qué dijimos nosotros del eosinófilo? Que presentaba generalmente dos lobulaciones, en este caso vemos tres, ¿sí? Si pudiésemos ver más aproximada esta imagen, vamos a tener a nuestros gránulos en el citoplasma y los gránulos se tiñen con eosina, con colorante ácido. El neutrófilo tiene una gran cantidad de lobulaciones, por eso también se llama polimorfos nucleares. Si observamos el citoplasma, nuestros gránulos se tiñen, la mitad con hematoxilina, la otra mitad con eosina, por eso se llaman neutrófilos. Y los basófilos, como ya les comenté, presentan una gran cantidad de gránulos que se tiñen con el colorante básico. Estos gránulos pueden ocultar al núcleo, por eso no observamos en esta imagen un núcleo, pero generalmente el núcleo es bilobulado. Estas células son muy importantes porque van a tener funciones importantes que ustedes lo van a desarrollar cuando hablemos de tejido sanguíneo. Los leucocitos o glóbulos blancos que no presentan gránulos específicos en su citoplasma reciben el nombre de agranulocitos o leucocitos no granulosos. Estos pueden ser de dos tipos, los monocitos y los linfocitos. Los monocitos son células grandes que presentan un núcleo con una escotadura bastante prominente. Este monocito es el que sale de la sangre e ingresa a los distintos tejidos en donde se convierte en macrófago. Dependiendo del tejido en el que se encuentre, este macrófago va a ir teniendo un nombre específico, como ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los macrófagos. Por su parte, los linfocitos son células redondeadas, grandes también, que presentan un núcleo redondeado que abarca casi toda la célula. Este núcleo presenta una discreta escotadura también. Como el núcleo es bastante prominente, ocupa casi la totalidad de la célula, el citoplasma queda reducido a un pequeño halo, un pequeño anillo que está rodeando a este núcleo. Los linfocitos básicamente pueden ser de tres tipos. Podemos tener linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos NK. El caso de los linfocitos B merece especial atención puesto que ellos se diferencian en las células plasmáticas o plasmocitos, que también lo podemos encontrar entre las células del tejido conjuntivo. ¿Cómo vamos a observar a los agranulocitos en la lámina histológica? El linfocito generalmente es bastante llamativo porque ya dijimos que el núcleo abarca casi toda la célula y solamente este pequeño espacio es nuestro citoplasma. El citoplasma es bastante reducido. Por su parte, el monocito, que inmediatamente nos llama la atención esta escotadura bastante pronunciada, hace como que el núcleo tenga un formato de C y el citoplasma relativamente abundante, ¿sí? Recordar que estos leucocitos agranulosos o no granulosos no tienen gránulos específicos en su citoplasma. Nada más para mencionar el origen que van a tener las distintas células del tejido conjuntivo. Generalmente las células residentes o las células fijas derivan de una célula que recibe el nombre de células mesenquimales indiferenciadas o células mesenquimatosas. Estas células son las que van a dar lugar a prácticamente todas las células fijas. Fibroblasto, el miofibroblasto,
los adipocitos, acá menciona los condroblastos, que también son células del tejido conjuntivo especializado, así como los osteoblastos, que también son células del tejido conjuntivo especializado. Menciona aquí la célula mesotelial y endotelial también. La célula endotelial es de los vasos sanguíneos y la mesotelial es la que está acompañando a los tejidos conjuntivos de las serosas. En el caso del mastocito, que es una célula fija, el mastocito deriva de otra célula totalmente distinta. Deriva de una célula llamada célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética es la que va a dar lugar a las células de la sangre. Ella se divide en dos progenies, la progenie llamada mieloide y la progenie llamada linfoide. La progenie mieloide da lugar a los monocitos, a los mieloblastos, que va a dar lugar a todos los leucocitos granulosos. La progenie linfoide da lugar a los leucocitos, a los linfocitos, que son los leucocitos agranulosos. Esto es nada más a modo de conocimiento general. Esto vamos a ir profundizando cuando hablemos de tejido sanguíneo. Sepan nada más que las células del tejido conjuntivo derivan la mayor parte de las células mesenquimales indiferenciadas, y lo que corresponde a las células de la sangre, ellas derivan de la célula madre hematopoyética que se encuentra en la médula ósea. Continuamos ahora con lo que sería la matriz extracelular. Ya mencionamos que la matriz extracelular es una red estructural que rodea y sostiene a las células del tejido conjuntivo. Por lo tanto, la matriz extracelular se va a encargar de proveer el sostén mecánico y estructural, además que va a permitir también cierta comunicación extracelular. La matriz extracelular entonces contiene a las fibras y a la sustancia fundamental. Vamos a detallar cada una. Las fibras del tejido conjuntivo son principalmente de tres tipos: las fibras colágenas, elásticas y reticulares. Las fibras colágenas son el componente más abundante del tejido conjuntivo. Podemos describir más o menos 15 tipos de fibras colágenas, pero las principales son 6. Entre esas 6, la que vamos a encontrar en el tejido conjuntivo propiamente dicho es la fibra colágena de tipo 1. Después tenemos a las fibras elásticas. Las fibras elásticas permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la tensión. Después tenemos a las fibras reticulares. Ellas son más escasas, se van a encargar de proveer un armazón fibroso para los componentes celulares. Recordar en este punto que todos los componentes de la matriz extracelular son producidas o sintetizadas por los fibroblastos. La sustancia fundamental es un material amorfo que ocupa el espacio que queda entre las células y las fibras. Se encuentra rellenando esos espacios. Son principalmente de tres: los proteoglicanos, las glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglicanos. Los proteoglicanos que podemos mencionar como ejemplos son el agrecano y el sindecano. Las glucoproteínas multiadhesivas más abundantes son la fibronectina y la laminina. Finalmente, los glucosaminoglucanos en realidad se encuentran divididas en sulfatados y no sulfatados. Los sulfatados son, por ejemplo, el dermatansulfato, queratansulfato, podemos mencionar también aquí al condroitinsulfato, el heparansulfato, y finalmente los no sulfatados pues es el hialuronano, también llamado ácido hialurónico. Volviendo a resaltar nada más que durante la tinción esta sustancia fundamental se pierde,
mientras se está haciendo la fijación y la deshidratación del tejido. Por eso generalmente la sustancia fundamental se observa como un fondo vacío. Todos estos espacios en blanco que se encuentran entre las células y las fibras son la sustancia fundamental. Bien, entramos ahora a la clasificación del tejido conjuntivo. La clasificación del tejido conjuntivo es de la siguiente manera. Vamos a tener al tejido conjuntivo embrionario, al tejido conjuntivo del adulto y al tejido conjuntivo especializado. El tejido conjuntivo embrionario, como su nombre lo dice, se encuentra restringido únicamente a la etapa embrionaria. Puede ser de dos tipos. El tejido conjuntivo mucoso, que está restringido al cordón umbilical, y el tejido conjuntivo mesenquimático, que es el que va a dar lugar a los distintos órganos, distintos tejidos posteriormente. El tejido conjuntivo del adulto o tejido conjuntivo propiamente dicho puede ser de dos tipos: tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Finalmente, el tejido conjuntivo especializado, ellos son el tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo, el tejido sanguíneo y podemos mencionar también al tejido linfático. El tejido conjuntivo especializado va a ser estudiado por separado. Vamos a repasar los componentes del tejido conjuntivo del adulto. El tejido conjuntivo embrionario también va a ser repasado en la clase de embriología. Observamos los ejemplos de esta clasificación de tejidos conjuntivos. Esta primera correspondería al tejido conjuntivo mucoso, que es embrionario. Esto sería un cordón umbilical y todo este espacio rosado de color claro es nuestro tejido conjuntivo mucoso. Estas son las arterias umbilicales y esta es la vena umbilical. Lo que tenemos en esta imagen es un tejido conjuntivo del adulto o tejido conjuntivo propiamente dicho, correspondiente a un tejido conjuntivo laxo. Ya enseguida vamos a caracterizar al tejido conjuntivo laxo. Estos dos que se encuentran aquí son ejemplos de tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso se subdivide en dos tipos: tejido conjuntivo denso regular o modelado y tejido conjuntivo denso irregular o no modelado. Entonces, como ya mencioné, lo que vamos a desarrollar ahora es tejido conjuntivo del adulto. El tejido conjuntivo del adulto o tejido conjuntivo propiamente dicho se subdivide en dos tipos: tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Cada uno de estos tejidos conjuntivos van a tener características histológicas específicas, por lo cual es sumamente importante recordar estas diferencias histológicas en los distintos tipos de tejido conjuntivo del adulto y recordar la localización de estos tejidos. El tejido conjuntivo laxo, que también recibe el nombre de tejido conjuntivo areolar, presenta las siguientes características. Es un tejido bastante celular, es decir, tenemos muchas células, escasa cantidad de fibras de colágeno y una sustancia fundamental abundante. Si observamos en esta imagen histológica, lo primero que nos llama la atención son estos puntos. ¿Qué son estos puntos? Son núcleos celulares. Por lo tanto, vemos una gran cantidad de células. Solamente estas pequeñas rayas escasas son las fibras. Tenemos escasa cantidad de fibras y una gran cantidad de sustancia fundamental rellenando el espacio que queda entre las células y las fibras. Este tejido conjuntivo laxo cumple una importante función.
Generalmente lo que permite es la difusión de oxígeno y de sustancias nutritivas, porque es un tejido que va a ser bastante vascularizado. En cuanto a la ubicación, preferentemente se haya ubicado por debajo de los epitelios. Generalmente es un tejido que se encuentra de relleno, rellenando los espacios que quedan en los órganos, está rodeando a los acinos glandulares y está rodeando también a los vasos sanguíneos. Estos son algunos ejemplos de localización del tejido conjuntivo laxo. Como ya dije en el slide anterior, se encuentra por debajo de los epitelios. Este es un epitelio estratificado, plano, queratinizado porque es de la piel. Por debajo inmediatamente del epitelio tenemos al tejido conjuntivo laxo. Las características que ya mencionamos, vemos una gran cantidad de células, escasa cantidad de fibras, que son estas pequeñas líneas aquí, y vemos una gran cantidad de sustancia fundamental. Cabe mencionar que las células que vamos a encontrar en el tejido conjuntivo laxo son predominantemente células errantes o transitorias, ¿sí? Que van a migrar desde los vasos sanguíneos que están en este tejido conjuntivo laxo. De hecho, el tejido conjuntivo laxo sería donde inician las respuestas inflamatorias y las reacciones inmunitarias, ¿verdad? Aquí podemos observar el epitelio glandular, que es esto que está aquí, y esto que se encuentra rellenando alrededor de cada glandulita es el tejido conjuntivo laxo, ¿sí? En este mayor aumento volvemos a ver al tejido conjuntivo laxo rodeando al epitelio glandular. Por aquí tenemos al tejido conjuntivo laxo rodeando a un vaso sanguíneo, en este caso a una arteria. Y por aquí tenemos nuevamente su relación con el epitelio. Esto que está aquí es un epitelio simple cilíndrico y esto que se encuentra en el centro, que es bastante celular, es nuestro tejido conjuntivo laxo. Entonces recordar que este tejido se encuentra básicamente por debajo de los epitelios, rellenando los espacios en las glándulas y rodeando a los vasos sanguíneos. Otro de los tejidos conjuntivos del adulto, o tejido conjuntivo propiamente dicho, es el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso, a su vez, se encuentra dividida o subdividida en dos. Por un lado, tenemos al tejido conjuntivo denso irregular y por el otro, al tejido conjuntivo denso regular. El tejido conjuntivo denso irregular también puede recibir el nombre de no modelado. Las características que vamos a encontrar en este tejido son las siguientes. En primer lugar, tenemos escasa cantidad de células y las células que se encuentran presentes son del tipo fibroblasto. Presenta una gran cantidad de fibras, pero estas fibras, que son predominantemente de colágeno, se encuentran desordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras van a tener distintas direcciones. Por eso se llama irregular o no modelado. Y además presenta una escasa cantidad de sustancia fundamental. Observamos en esta imagen la gran cantidad de fibras que vamos a encontrar en este tejido conjuntivo denso. Y noten que las fibras presentan diferentes direcciones. Se van de este lado, bajan por aquí, se encuentran desordenadas. Tenemos escasa sustancia fundamental, que es ese espacio en blanco que queda entre las fibras, y las células, que también son escasas, que son estos pequeños puntos. Generalmente las células son fibroblastos y eso es lo que debemos de recordar. La disposición de estas fibras es el que le va a permitir al tejido conjuntivo denso y irregular resistir a la tensión
ante los estiramientos y a la distensión excesiva que puedan presentar los distintos órganos, ¿sí? Entonces, gracias a esas fibras, el tejido conjuntivo denso y regular cumple sus funciones. La localización que normalmente acostumbramos mencionar es la submucosa de los órganos y la piel. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar tejido conjuntivo denso y regular? Lo encontramos en la piel y en la submucosa de los órganos, generalmente de los órganos del tubo digestivo. Podemos observar aquí, la piel va a tener dos tipos de tejido conjuntivo. Debajo del epitelio hay tejido conjuntivo laxo, este que está marcado como número 1, y este marcado con número 2 es el tejido conjuntivo denso irregular. Inmediatamente notamos que hay pocas células dispersas y lo que más nos llama la atención es la orientación que va a presentar las distintas fibras, que son desordenadas. La capa submucosa que encontramos generalmente en los órganos digestivos también entonces está conformado por tejido conjuntivo denso y irregular. Lo que nos llama la atención nuevamente es la gran cantidad de fibras que está dispuesta de manera desordenada. Y nuevamente aquí otra capa submucosa. También podemos encontrar tejido conjuntivo denso y irregular en algunas adventicias. El tejido conjuntivo denso regular es bastante parecido al tejido conjuntivo denso irregular. Lo único que le diferencia es que las fibras están ordenadas paralelamente, ¿sí? El tejido conjuntivo denso regular recibe el nombre también de tejido conjuntivo denso modelado. Las características son similares al tejido conjuntivo denso irregular. Presenta escasa cantidad de células. Las células que se encuentran presentes son fibroblastos. Tenemos una gran cantidad de fibras colágenas, pero estas fibras se encuentran ordenadas, están paralelas entre sí. Y tenemos una escasa cantidad de sustancia fundamental. Si observamos esta imagen, vemos que todas las fibras están dirigidas hacia una dirección, ¿sí? Están ordenadas paralelas entre sí. La sustancia fundamental casi no se nota, es el pequeño espacio en blanco que queda entre fibra y fibra. Y esos pequeños puntos que estamos observando, esos pequeños puntos alargados, fusiformes que estamos observando, son los fibroblastos del tejido conjuntivo denso regular. La localización del tejido conjuntivo denso del tejido conjuntivo denso regular o modelado es bastante fácil de recordar. Este tipo de tejido se ubica en los tendones, los ligamentos y las aponeurosis. También se puede encontrar en las fascias que están recubriendo a los órganos. En el caso del tendón, por ejemplo, los fibroblastos que se encuentran en el tendón, que son estas líneas más oscuras, reciben el nombre de tendinocitos. Esa es una particularidad, una diferencia. Sabemos que los tendones son estructuras que se van a encargar de fijar el músculo al hueso, ¿sí? Ya mencionamos que está formado por tejido conjuntivo denso regular, por lo tanto vamos a tener haces paralelas de fibras de colágeno y fibroblastos que en los tendones reciben el nombre de tendinocitos, ¿ok? En el caso de los ligamentos, estos ligamentos se van a encargar de unir a un hueso con otro hueso. También está formado por tejido conjuntivo denso regular. Observamos cómo se disponen las fibras en sentido paralelo. Aquí donde está la F está indicando a un fibroblasto, ¿sí? Vemos un núcleo fusiforme o alargado, otro núcleo por aquí, otro núcleo por aquí. Algunos de los ligamentos, sobre todo los ligamentos que se encuentran en la columna vertebral, tienen predominantemente fibras elásticas, ¿sí? Esa es una particularidad, pero la mayoría de los ligamentos presenta una gran cantidad de fibras de colágeno. Finalmente, aponeurosis. La aponeurosis tiene una característica histológica idéntica a la de un tendón.
De esta manera concluimos la breve revisión del capítulo de tejido conjuntivo. Espero que hayan comprendido los puntos esenciales. Estoy atenta a cualquier duda o pregunta. Les deseo un buen resto de jornada y nos encontramos en el próximo video. No se olviden de ponerse a estudiar.